Y nuestro tema es lavando los pies de los discípulos. Esto es algo simbólico con 4 lecciones y las consideraremos esta mañana. Y nuestro primer encabezado será: lavando los pies de los discípulos. Es algo simbólico del amor de Cristo, primero que todo, pero no es completamente esto, sino que primero que todo es un símbolo de amor. Ahora, muchos predicadores simplemente, como predicador, vamos a verlos a través de los pasajes y vamos a ver las encabezados de las lecciones. Esa es la manera en que usualmente los predicadores trabajan, es decir, muchos de ellos usan su imaginación. Anda, yo esto nunca lo había pensado. Así que aquí podemos dividir este tema de esta manera o en esta forma. Algunos dicen, oh vaya, esto es impresionante en el pasaje. Pero definitivamente aquí tenemos 4 lecciones que ahora me gustaría que consideráramos estas 4, y aunque podría ser algo no muy original, están en el pasaje y debemos considerarlos. Así que vemos en el versículo 1 que el Señor Jesucristo ya sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amándolos hasta el fin. El apóstol Juan de hecho dice en los versículos siguientes que Él les había amado. Este es un comentario general que no necesariamente se está hablando en los versículos siguientes, sino que es, aunque no esté de forma específica, podemos ver en el ambiente que se está hablando del amor. Por supuesto, claramente esto es a manera de introducción y podemos entender a través de todo lo que leemos que esto está lleno de esto, del amor. Y vemos que todo esto es una demostración, un símbolo del amor, y es algo que yo quiero mostrarles, pero también les daré los otros encabezados que también son igualmente esenciales en el pasaje. Así que bueno, aquí estamos. Este es un símbolo, lavar los pies de los discípulos. Es algo donde vemos 4 lecciones y las 4 son tremendamente importantes. Esto es un símbolo de amor. Ahora nosotros podemos ver también en el primer versículo que Cristo sabía qué era lo que él iba a hacer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido, él sabía que después de la Santa Cena y de la fiesta de la Pascua, al siguiente día, él estaría en la cruz del Calvario. Los discípulos no tenían ni idea. Ellos en su corazón aún tenían el pensamiento y la esperanza de que este Mesías iba a ser un gran legislador, un gran rey, y que con gran poder iba a vencer a sus enemigos. Y aunque sus enemigos, los líderes y demás, clamaban por su ejecución, y Jesucristo ya les había hablado de esto, pues era como si los discípulos no lo hubieran entendido. Él muchas veces les hablaba de que él iba a ser tomado y crucificado, pero que iba a resucitar. Aún así, en sus cabezas, como lo amaban, como que no veían claramente esto. Y escuchaban todo lo que él decía, pero excepto la parte donde Cristo les decía que tendría que morir. Ellos no habían podido entender esto y pensaban que iba a ser un gran legislador terrenal. Pero Cristo sabía que su hora había llegado. Esa hora que había sido señalada desde la eternidad de que él vendría, sufriría y moriría. Como había amado a los suyos, los que estaban en el mundo, amándolos hasta el fin. Él conocía ya cada uno de los pasos, cada una de las cosas. Era la noche de la fiesta de la Pascua y al siguiente día llegaría este momento y él permitiría ser arrestado. Ahora vengamos al versículo 2. Y la cena acababa. Tenemos que explicar algo, y es que hay una desafortunada traducción aquí, porque dice que la cena acababa. Y desde luego este término acababa es una traducción un tanto elástica o flexible, porque en realidad algunas traducciones incluso lo que dicen es, para ubicarse en el contexto, que aunque algo terminaba, otra cosa empezaba.
Y desde luego vemos aquí que hay una conclusión equivocada, sin lugar a dudas, porque aquí dice, la cena acababa. No, no es que la cena haya acabado, sino que la cena estaba en proceso. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, si miramos en el versículo 26, vemos que aunque hay una interrupción en el versículo 26 vimos que aunque hay una interrupción, podemos ver que la cena está en proceso, se está dando. Versículo 26. Vemos lo que Jesús habla aquí acerca de Judas, y vemos que desde luego la cena no estaba terminada, sino que estaba en proceso. Y desde luego, en el versículo 2, donde dice que la cena está acabada, una mejor traducción sería: la cena estaba en desarrollo. No era que empezaba, pero estaba en desarrollo. Y algunas personas pues se saltan este asunto de la hora de la cena. Así que de acababa es una pequeña confusión para nosotros, pero lo que quiere decir es que ya estaba en proceso la cena. Y dice, y como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Ahora, la cena entonces estaba en proceso. Ahora, el primer encabezado es que es un símbolo de amor. Ahora, el apóstol Juan pone todo junto aquí en su relato, y vemos que en los 4 evangelios se encuentra este relato. Ahora, Juan tiene un propósito diferente de los otros 3 evangelistas, así que frecuentemente Juan señala cosas señala algunas cosas, y aunque no menciona muchos detalles que ya han sido nombrados en Mateo, en Marcos y en Lucas, él no los menciona porque sabe que la gente ya tiene conocimiento de estos sucesos a través de la lectura de los primeros 3 evangelios. Así que podemos ver que Juan agrega cosas que se inclinan a darnos un tipo de vista de nuestro Señor Jesucristo diferente, es decir, algo más cercano a ver su gloria, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Desde luego que no hay contradicción entre los evangelios, sino que aquí encontramos información que no vemos en los otros evangelios, y es que ese es el propósito, así fue como Dios quiso hacerlo. Así que yo quisiera ir por un momento al evangelio de Lucas 22. Lucas capítulo 22, y allí podemos ver algunas de estas cosas. Algunas cosas que los otros evangelios agregan o no. Lucas 22, versículo 7. Y vino el día de los acimos, en el cual era necesario matar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, id, aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo, he aquí, cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida el padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo que comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejado allí. Entonces vemos que aquí se menciona este salón. Fueron entonces, versículo 13, y hallaron como él les había dicho, y aparejaron la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa, y con él los apóstoles. Y entonces sigue la cena del Señor. Ahora, el evangelio de Juan no trata, no se detiene en contarnos todo este relato, porque se supone que ya estamos familiarizados con lecturas anteriores. Entonces, no es que haya contradicciones, como algunas personas tratan de decir, entre los evangelios, o algunos dicen que es que el evangelio de Juan tiene 2 santas cenas. No. Lo que pasa no es que esté Juan contradiciendo los otros evangelios, o que en los otros evangelios sea una cena más temprana que en la de Juan. No, lo que pasa es que hay confusión al leer estos gloriosos pasajes. Y si vemos en el versículo 29 del capítulo 13 de Juan, vemos una conexión una vez más con Judas. Dice que algunos de los discípulos pensaban, porque Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Entonces cuando vemos, y algunos ven este versículo y dicen, ¿se dan cuenta? Algunos dicen, ven
Juan tiene en mente otra cena, por eso está mandando a Judas a comprar algo. Y desde luego, esto es una contradicción, dicen algunos entre los evangelios. Pero no, es que no profundiza en el entendimiento en lo que está hablando aquí, en el versículo 29, porque la fiesta de la Pascua duraba 7 días. Entonces, la Pascua estaba de hecho, desde el capítulo 13, versículo 1 dice que antes de que la fiesta pasara, Judas fue enviado a atender asuntos y los discípulos pensaban que Jesucristo le había dicho, ve y compra lo necesario para el resto de la fiesta de la Pascua. Pero es que quedaban 6 días más. Así que no nos debe sorprender que de hecho algunas cosas tuviesen que ser compradas, porque quedaban 6 días más de esta fiesta de la Pascua. El día crucial era este primero. Entonces no es que haya contradicción. Ahora, ¿cómo sabemos que en el versículo 29 Juan se refería a toda la semana? Bueno, pues porque en el Evangelio de Juan él siempre lo hace así. Siempre que él se refiere a la fiesta, cuando se refiere a toda la fiesta que duraba toda la semana, no solo a la cena, a la Santa Cena o a la cena de la primera noche de la Pascua, no, sino a los 7 días. Y es por eso que mucha gente se confunde al ver estas cosas. Y alguna gente viene a mí y me dice, bueno, algunas personas jóvenes me dicen, hemos aprendido en el seminario, que en mi escuela, que Juan se contradice con los otros evangelios, y desde luego esto es una ignorancia porque las personas no están leyendo claramente y profundizando en la palabra de Dios, porque no puede haber contradicción en los evangelios. Por favor, perdónenme que me haya detenido tanto tiempo en esto. Ahora veamos lo que dice el versículo 1. El primer encabezado, perdón, es un símbolo de amor. El Señor Jesucristo se humilló a sí mismo delante de ellos y les lavó los pies. Y ellos ven así el amor cristiano, siguiendo el ejemplo de Jesús, es práctico, es de hechos. A Él le importa, Él cuida, Él expresa en acción. Y esto debe ser demostrado, y fue demostrado aquí lavándole los pies. Pero desde luego también fue demostrado porque él fue al Calvario, donde él fue a hacer algo por todo su pueblo, como un siervo. En aquellos días lavar los pies era asunto de esclavos, de siervos. Cuando alguien venía a la casa y cruzaba la puerta, se le quitaban las sandalias o las chancletas y entonces había que lavarles. Pero eso eran los siervos, y Cristo se humilló a sí mismo y se puso por debajo de los otros, por así decirlo, para lavar sus pies. Y esto es un símbolo de amor. Es un hecho que costaría mucho para mucha gente. Mucha gente consideraría lavar los pies algo muy bajo, algo muy humillante, ir a lavar los pies de los invitados que vienen a tu casa. Pues Cristo lo hizo. Y es más, se iba a dar a sí mismo por servicio a otro. Desde luego los discípulos no pudieron entenderlo cuando esto sucedió, sino después. No entendieron al principio. Así que, pero debo moverme al segundo versículo para traer a ustedes el segundo encabezado. Que lavar los pies es también un símbolo de humillación. Ahora, debemos entender que el Señor Jesucristo, muchos de ellos esperaban que Él asumiera el reinado y que fuese poderoso y echase quizás, les librara de la opresión del Imperio Romano. Pero no, en este símbolo lo que Él dice, no, yo no voy a hacer eso. Yo me voy a humillar. Necesitas entender que he venido de la gloria con el propósito de sufrir y ser humillado, para que tomar el lugar de todos aquellos que serán salvos y sufrir la humillación que ellos merecen. Esto desde luego nos simboliza la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y debo referirme al Calvario, llamándolo el tormento. Nosotros llamamos al Calvario el tormento en esos términos. ¿Sabes? Los puritanos usaban llamarlo la humillación en vez del tormento,
Por supuesto que la cruz el Calvario fue un tormento, pero ellos preferían llamarlo la humillación, para que hubiese un enfoque en la humillación que Cristo sufrió por nosotros. Él vino de la gloria eterna y vino a esta tierra. Él descendió al infierno, por así decirlo, no de manera literal. Él no fue al infierno de manera literal, sino que vino y sufrió nuestro infierno en el Calvario, en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros nosotros llamamos tormento, pero en el pasado siempre se le conoció como la humillación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el precio que Él pagó. Y a medida que miramos hacia abajo en los siguientes versículos del capítulo 13, vemos entonces que la cena estaba en desarrollo, versículo 2, aunque aquí diga acabado, y como el diablo ya se había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, para traicionar a Cristo. Satanás, desde luego en su ferocidad, odiaba el plan de Dios, y él quería tomar ventaja y causar el sufrimiento del Señor, y si se podría, matarle. Él desde luego ignoraba que estaba siendo siervo del plan eterno de Dios, porque es así como las cosas tienen que ser. Y Judas traicionaría al Salvador. Y como podemos ver en el versículo 2, el diablo ya se había metido en el corazón de Judas. Y debemos pensar en esto. ¿Por qué no dice que el diablo se metió en la mente de Judas? Bueno, desde luego esto también es cierto, pero el texto nos dice en su corazón. Judas a este tiempo estaba lleno de conceptos respecto al Señor, y esto desde luego es un asunto del corazón. Y vemos aquí en este texto y podemos ver cómo el Señor les explica esto, y dice: de hecho, a través de lo que estaba haciendo Judas, él iba a morir. Él iba a pasar por la hostilidad de los fariseos. Por supuesto, Judas no estaba pensando en la profundidad de lo que él estaba haciendo, porque Judas se sentía decepcionado de ver que Jesús no era ese gran conquistador que él esperaba que fuera. Pero Judas no entendía que desde luego ese era el propósito de Dios, y lo que él pensó es: ¿yo por qué perdí mi tiempo siguiendo a este Mesías durante 3 años? He perdido una porción de mi vida. He perdido una porción de mi vida pensando que este hombre iba a ser un gran conquistador y que a lo mejor yo iba a ser una persona importante en su corte. Y ahora resulta que va a morir. Esto lo volvió loco. Y entonces él pensó: yo he estado loco, he perdido el tiempo. Así que lo que tengo que hacer es traicionarlo. Desde luego este fue el razonamiento al que él llegó. Y él pensó entonces que si entregaba a Jesús, aunque ya había perdido tanto tiempo, pues al menos iba a ganar algo después de todo lo que había hecho. Todas estas cosas desde luego son un asunto del corazón. Y a medida que vamos hacia abajo, vemos en el versículo 3 que Jesús sabía que el Señor tenía control de todas las cosas que estaban en sus manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba. ¿Por qué el apóstol Juan nos cuenta esto? ¿Por qué nos lo dice? Porque nos dice que Jesús sabía que toda la autoridad iba a ser dada a él, y todo el poder iba a ser, y que iba a pasar a través del Calvario, pero que todo el poder iba a ser dado y que iba a volver a Dios. Porque los versículos siguientes nos dice: levantase de la cena y quitase su ropa, sus mantos. Juan nos muestra que Cristo desarrolló todo este símbolo de humillación, humillándose a sí mismo, lavando los pies de sus discípulos, a pesar de tener completamente el conocimiento del poder, de la gloria a la que iba a ser retornado. Y aún así, con ese conocimiento, con la luz de toda esa gloria que él sabía de la cual era digno, aún así él se humilló a sí mismo y lavó los pies de los discípulos. Por eso es que Juan
pone ese enunciado del versículo 3 en el relato. Que a pesar de que Dios sabía que todo el poder era suyo, que toda la gloria le iba a ser dada otra vez, aún así se humilló y lavó los pies. Y nosotros, en cambio, no nos cuesta mucho humillarnos, aún nosotros sabiendo. Nosotros debemos, humillarnos, aún conociendo lo que el Señor nos ha dado, debemos humillarnos. Y vemos entonces que Él se levantó de la cena, versículo 4. Ahora, ¿por qué el lavamiento de los pies toma lugar ahora, cuando se empieza la cena? Esto está un poco fuera de lugar, es como si hubiera pasado cuando tenía que pasar. Cuando esto tiene que pasar es cuando los discípulos llegan a la casa antes de subir las escaleras, antes de entrar al lugar, al salón de la cena. Pero como no había nadie que lo hiciera, ¿por qué no lo hizo Pedro? ¿Por qué no lo hizo ninguno de los otros discípulos? Ese no era el lugar para hacerlo, porque desde luego no habían sirvientes allí. No había ninguno que les sirviera al momento de entrarle a lavar a los pies, así que nadie lo hizo. Ahora el Señor lo va a hacer él mismo. Él se levanta de la mesa, él sabía exactamente lo que iba a hacer. Todos estaban allí sentados y entonces él de repente empezó e interrumpió la cena, se levantó y tomó la tarea que realmente algún otro tenía que haber hecho. Él, de hecho, en el Evangelio de Lucas y de Mateo, podemos leer que justo antes de que esto pasara, tuvieron una discusión acerca de quién va a ser el más grande en el reino, quién es el más grande de ellos. Entonces, quizá, mientras ellos... Y dentro de ese salón había un montón de debate respecto a quién va a ser el más importante dentro de la corte del Mesías. Y el Señor escuchaba todas estas palabras. Y el Señor entonces dijo, ahora yo haré lo que ninguno de ustedes ha hecho. A pesar de que yo soy el Todopoderoso, yo lo haré. Y así demostró su humillación al mismo tiempo. Y se levantó, versículo 4 de la cena, y quitándose su ropa, sus mantos. Y entonces... Desde luego, él se quedó con su ropa, digamos, con su vestimenta de interior, pero se quitó la parte de afuera y dice, y tomó una toalla. Desde luego, él tomó un trapo para aclarar los pies después de jugarlos, ¿no? Es lo que nos está aquí explicando. Dice que entonces que él hizo esto de manera solemne y con despacio. Se tomó su tiempo para hacerlo porque fue algo muy como ejemplo, como una explicación, y Juan nos explica de manera muy obvia todo esto paso a paso, que fue algo, nos da a entender que fue algo lento, y dice que entonces tomó agua en un lebrillo, es algo muy deliberado en la descripción, y empezó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con la que él se había que él había tomado. Entonces vino Simón Pedro. Y este es el tercer encabezado. Aquí vemos entonces al apóstol Pedro. Y es desde luego muy común en estos días que nos digan, y hay muchos que comentan que Simón Pedro fue al primero que se le fue a lavar los pies. Y es muy interesante, y he notado esto muchos años atrás, que cuando comparo esto con algunos comentarios, con unos comentaristas nos damos cuenta que es difícil de explicar. Que Juan Calvino, por ejemplo, dice que es muy obvio que el apóstol Pedro iba a ser el primero en ser lavado. Ahora, años atrás, algunos comentaristas se acercaban a este pasaje de manera muy diferente y decían que el versículo 5 es un versículo general a manera de sumario. Y cuando muchos vienen al versículo 6, entonces ven algo muy particular, y es que vino a Simón Pedro. Entonces muchos decían, es que él fue el primero. Ahora, esto no importa demasiado, excepto pues porque parece lógico que la protesta viene de parte de la primera persona, ¿no? Entonces es posible que sea esa. Y dice entonces así, entonces vino a Simón Pedro.
Y Pedro le dice, con incredulidad y asombrado le dijo, oh Señor. Y desde luego aquí está el énfasis, ¿tú me vas a lavar mis pies? Pedro está asombrado que aquel que había dicho, yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Santo que descendió del cielo, ¿va a lavar mis pies? No, esto está en el orden equivocado, Señor. Tú no esto no es algo de nobleza, esto es... No, Señor. Y esto lo dijo porque no había entendido el simbolismo de esto. Señor, tú vas a lavar mis pies. El Altísimo no puede lavar los pies de alguien tan bajo. Pero también hay otro pensamiento en la mente de Pedro. Mira, Señor, si alguien va a lavar pies, eso es algo que podría hacer yo. Pero desde luego, el Señor pudo haberle dicho no, porque esto es un símbolo y tú no puedes hacerlo. Tú no puedes ir al Calvario y morir por pecadores. Tú no estás cualificado. Esto no es algo que tú puedas hacer. Señor, ¿tú lavas mis pies? Y él recibió la respuesta del Señor Jesucristo, versículo 7. Respondió Jesús y díjole, lo que yo hago tú no entiendes ahora, el símbolo, mas lo entenderás después. Después del Calvario, el Señor iba a aclarar todo esto. Pero Pedro entonces le dice, versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Bien. En un sentido es algo noble. Él no entendía que era un símbolo. Y lo que le dice es, tú no puedes lavar mis pies. Pero desde luego él no había comprendido que nunca debes decir no al Señor. La obediencia es mejor que el servicio. El servicio es maravilloso, servir al Señor. Pero la obediencia es más importante. Pedro aquí tuvo un pequeño malentendido respecto a la obediencia. Yo soy tu sirviente, Señor, es lo que él quiso decir. Tú no puedes lavar mis pies. La obediencia es más importante. Y desde luego esto es una pista para toda la vida cristiana, una clave, algo importante para toda la vida cristiana, que la obediencia es más importante que el servicio. Algunas personas toman las cosas en el orden equivocado. ¿Por qué tú dices que no podemos tener bandas en nuestra adoración? ¿Por qué no podemos tomar prestado de los ritmos del mundo para servir al Señor? ¿Que el mundo sirva al Señor? No, porque la obediencia debe legislar, debe regular el servicio. Y es lo que Pedro le dijo aquí al Señor. Y lo que el Señor le dice a Pedro es, tú debes obedecer aunque no lo entiendas completamente aún. Vemos, por ejemplo, una de las leyes del Señor es guardar el día del Señor. Y podríamos decir, pero es que no lo entiendo. No importa que lo entiendas o no, tú debes entenderlo. Tú debes obedecerlo porque el Señor lo ha mandado. Y tú eres hijo de Dios. Tal vez después de unas semanas, de meses o de años, tú lo entiendas. La importancia del día del Señor, el día del Señor. Pero la obediencia no depende de que lo entiendas o no, sino que se debe hacer. No lo olvides nunca. Pedro estaba equivocado cuando le dijo, tú nunca lavarás mis pies. Y el Señor le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esto es un símbolo, Pedro. Esto es un símbolo, Pedro. Este es el símbolo de la limpieza, es el tercer encabezado, el símbolo de la limpieza, una limpieza que iba a ser hecha de manera literal en el Calvario, y por eso el Señor le dijo, entonces si no eres limpio por mí, no podrás ser mi discípulo. Y esto es algo brillante. Mira, ahora vemos que hay un predicador natural en Pedro. En pocos días después iba a ser el primer predicador de la iglesia cristiana. Iba a ser un predicador brillante, por supuesto, estaba bajo inspiración del Espíritu Santo, pero en este brillante sermón de Pentecostés vemos que en algún grado ya hay un predicador natural dentro de él, porque
Sino que Pedro le dice en versículo 9, no solo le dice que le lava los pies, sino mis pies, mis manos y mi cabeza. Desde luego esto no, aquí vemos incluso ápices de un sermón que el Señor me está diciendo, no solo lavas mis pies, es decir, mi caminar, no solo, desde luego los pies estaban llenos de barro y de suciedad. Entonces Pedro vio como la ilustración y dijo, Señor, tú vas a lavar mis pies como símbolo de que limpias mi caminar. Entonces por eso Pedro le dice, no solo mis pies, sino mis manos, sino también mis manos y mi cabeza, es decir, mis obras, mi cabeza, mi manera de pensar. Pedro es como que le salió ese predicador y dijo, no solo limpias mi caminar, sino también mis manos, o sea, mis hechos, y también mi cabeza, o sea, mis pensamientos. Pero entonces Pedro ahí rápidamente hizo 3 puntos para un mensaje. Yo necesito mis pies, mis manos y mi cabeza. 3 puntos de un mensaje. Pero Jesús le dice, no. Eso está bien para tus propios fines, pero no. El Señor lo que le dice a él es, el que es, espero que tú un día lo entiendas y que tú lo puedas entender hoy, el que está lavado no necesita sino que se le laven los pies, mas todo él está limpio. Ahora la ilustración que el Señor tiene en mente es la salvación y la santificación. En el símbolo de la limpieza, en el símbolo del lavado que simbolizaba el Calvario, limpieza del pecado, justificación delante de Dios, aceptación. Ahora estás convertido, ahora estás justificado, tus pecados han sido perdonados, pero tus pies diariamente están en contacto con el mundo, en el suelo de la mundanalidad, y tú necesitas ser santificado y ser perdonado diariamente. Pero la distinción aquí es la diferencia entre la salvación y la santificación. El que está lavado no necesita sino que se le laven los pies. Pero Pedro ya había hecho en el versículo 9 3 puntos para un sermón en otra ocasión. Sin embargo, aquí vemos el objetivo del Señor. Ahora, ¿cómo sabemos que esto simboliza la limpieza espiritual? Porque aquí lo vemos en el versículo 10, donde dice, no todos, aunque no todos están limpios, porque Judas no estaba limpio, porque él sabía que Judas lo iba a traicionar. Entonces ven que hay un significado espiritual. ¿Por qué? Porque había uno que no había sido perdonado, había uno que no había sido limpio. Los discípulos ya eran hombres salvos, aunque aún no había un completo entendimiento de cómo sería hecho lo del Calvario, pero ya dependían del Señor. Ahora en el versículo 12, y me voy acercando a mi conclusión, vemos el símbolo número 4, el símbolo de humillación, de humildad. El primer símbolo es símbolo de amor, el segundo símbolo es el símbolo de su humillación, el tercero es el símbolo de limpieza de sus discípulos, y el cuarta lección es el símbolo de la humillación de ellos, de los discípulos. Versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volvióse a sentar a la mesa y díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Los llamó a pensar. Vosotros me llamáis maestro y señor, es decir, profesor y jefe. Y decís bien, él dijo bien, porque lo soy. Pues si yo, versículo 14, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ustedes deben representar esto que yo he hecho y deben amarse unos a otros y cuidar los unos de los otros. Algunos cristianos en el mundo, en alguna u otra tradición, han incluido lavar los pies en la cena del Señor. Es algo muy raro, pero se hace. Y esto ha venido a ser una ordenanza en algunas
en algunas denominaciones, pero aquí no vemos ningún signo de que esto tenga que ser una ordenanza a nivel del bautizo o de la cena, porque nuestro Señor Jesucristo no los llama a que lo hagan de manera literal, sino que era un símbolo en la que el Señor les estaba diciendo: yo me humillé, ahora ustedes humíllense y sirvan los unos a los otros. Versículo 16: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Apóstol significa enviado. Aquí vemos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Con este texto podemos ver que el Señor se sacrificó a sí mismo, se negó a sí mismo, tenía una amabilidad profunda, y vemos cómo el Señor asume este sacrificio tan grande por todos los hombres y mujeres que habrían de ser salvos. Y bueno, aquí vemos este ejemplo, como de manera metafórica Él nos llama a lavar los pies de otros. Algunas veces yo recuerdo haber escuchado a algún predicador, y alguien entonces me dijo: tú deberías escuchar a este predicador y luego me dices qué piensas. Y yo lo escuché, y el 50% de sus predicaciones eran anécdotas. Y las anécdotas eran bastante egoístas. Y desde luego todo lo que él hablaba era de lo brillante que era esto y lo brillante que era aquello. Y desde luego a veces él era el que había tenido las mejores conversaciones con la gente, las mejores experiencias, y toda la atención era directa sobre él. Y es un predicador muy famoso hoy en día, y mucha gente lo escucha y lo sigue. Gente cristiana, escuchen la Escritura. Escuchen cómo el Señor nos llama a lavar los pies de los unos de los otros. Y vemos desde luego que el Señor nos llama a servir. El Señor se humilló a sí mismo. Yo ya he mencionado esto antes, pero en estos días vemos como muchos predicadores se hacen publicidad, se vuelven publicistas. Y esto desde luego es opuesto a las maneras y a la actitud de Cristo. Y desde luego son cosas que no debemos confiar, en las que no debemos creer. Y a veces en algunos canales de televisión, en la televisión por satélite, y vemos que muchos de estos telepredicadores el 90% son egoístas autosuficientes, súper brillantes, súper estrellas. Es lo opuesto a lo que Cristo nos ha enseñado, y tristemente son predicadores, dicen. Y desde luego asusta e intimida escucharles, porque son dominantes e imponentes, y es como una escuela de pensamientos propios, y esto es opuesto a lo que el Señor nos enseñó, y debemos ser advertidos de esto. Humillación, humildad es tener un punto de vista no elevado de nosotros mismos. Por supuesto, esto está en contra de tu antigua naturaleza, de la naturaleza carnal. Pero si tú tienes una nueva naturaleza, el Señor te capacitará para esto, porque tu antigua naturaleza, tu vieja naturaleza es orgullosa y no quiere humillarse. Y desde luego no quieres escuchar estas cosas. Y Dios odia el orgullo. Y el orgullo no puede amar. Y esto desde luego es una generalización, pero te aseguro que yo creo que el 80% de los problemas entre cristianos y esposos y esposas es por el orgullo de uno o del otro. El orgullo no puede amar. El orgullo solo puede amarse a sí mismo. Y esto es importante para nosotros, que mantengamos la humildad. El orgullo reduce las devociones, quita las devociones. Tú comenzarás a fallar en las devociones por el orgullo. Y si tú comienzas a reducir tus devociones por empezar a ver televisión o por lo que sea, vas a empezar a tener un montón de autoconfianza. Y algo dentro de ti te va a decir: esto no me va a afectar a mí. Yo puedo hacer esto por algunos días. Yo puedo hacer aquello por algunas semanas. Algo dentro de ti comienza a decirte: yo estoy espiritualmente estable y soy fuerte. Eso es orgullo.
Y esto yo lo hablo también para mí mismo. Si nosotros nos... Sí, pero si nosotros nos mantenemos temerosos de Dios y humildes, esto no nos va a pasar, sino que nosotros nos vamos a examinar. Y entonces nosotros vamos a buscar al Señor, y si en casa busco orar y tener mi tiempo devocional, a menos que yo mantenga mis devociones, yo voy a caer de una u otra manera, porque el orgullo es una trampa mortal. No, no solo las redes sociales o el internet o la televisión, no, no es solo eso, es el orgullo que no podemos permitir que se acomode dentro de nosotros. Ahora permíteme terminar con el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, porque el Señor usa al humilde. Dios dará instrumentalidad al humilde. Dios, Cristo dará seguridad al humilde, le dará entendimiento al humilde, le dará un ministerio de intercesión en oración y nos usará. Por eso seremos supremamente bendecidos, supremamente felices. El que sabe estas cosas, y nosotros las sabemos, bienaventurados, felices, supremamente bendecidos seréis si las hiciereis. Es un símbolo. Lavando los pies de los discípulos, el primer símbolo es un símbolo de amor, el segundo un símbolo de la humillación de Cristo y lo que Él haría por nosotros. Tercero, el símbolo de limpieza. Y cuarto, un símbolo o un ejemplo de la humildad y humillación que debemos tener. Eso es lo que nos enseña el lavado de los pies de los discípulos.